¿Quieres saber de qué trata el libro Tao Te Ching de Lao Tzu? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, este tema del que quiero platicar contigo el día de hoy está muy relacionado con el desarrollo, con el buen saber y el buen vivir. Y se trata de qué es las enseñanzas del libro Tao Te Ching de Lao Tzu. Así que acompáñame hasta el final para descubrir algunas de las enseñanzas más importantes de esta filosofía china milenaria y de la cual tenemos muchísimas cosas que aprender. Bueno, lo primero que debes de saber es que el taoísmo se le atribuye principalmente a Lao Tzu, que también se le conoce como Lao Tse, y aunque desconocemos específicamente en qué momento vivió de la historia, más o menos es contemporáneo de Confucio. Aquí estamos hablando aproximadamente del siglo V a.C. Ahora, el taoísmo es una práctica filosófica y espiritual china que enfatiza vivir en armonía con el Tao, y el Tao se le conoce como sendero o camino. De manera que este pequeño librito o este libro es en lo que basan las prácticas del taoísmo principalmente, y constituye aproximadamente, son 81 capítulos, o yo te diría que son como 81 versos, como un tanto versos poéticos del arte del buen vivir, del arte del buen saber. Así que estos versos, por ejemplo, yo no te voy a compartir el día de hoy una interpretación específica de estos versos, porque precisamente de eso se trata esto. Se trata de que tú le puedas dar tu propio significado, tu propia interpretación, y que tal cual, de forma filosófica, podamos revisarlos y ver de qué se trata esto de vivir en armonía con el camino. Para los taoístas, el Tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. De manera que para estas personas, el Tao significa el camino, el sendero. Toda la fuente de vida regresa a este camino. Por lo tanto, en estos escritos de Lao Tzu nos comparte una forma de buen vivir, de ver por el bien de las personas, y también tratar de estar en armonía con el mundo y con los demás. Así que te voy a compartir 10 de los versos, de los 81 versos de este libro Tao Te Ching, para que los escuches y analices qué es lo que puedes rescatar de ellos. Están llenos de sabiduría y llenos de consejos milenarios que Lao Tzu nos comparte para llevar una buena vida en pleno desarrollo y en armonía con todo lo que está a nuestro alrededor. Así que aquí te voy a compartir. El primero que te quiero compartir es el verso número 2, y dice: cuando contemplamos algo y lo vemos bello, algo, en cambio, resulta feo. Cuando contemplamos algo y lo vemos bueno, algo, en cambio, resulta malo. El ser y el no ser se crean mutuamente. Lo difícil y lo fácil se apoyan mutuamente. Lo largo y lo corto se definen mutuamente. Lo alto y lo bajo dependen mutuamente. El antes y el después se suceden mutuamente. Por ello, el maestro actúa sin hacer y enseña sin decir. Las cosas surgen y él deja que vengan. Las cosas desaparecen y él deja que partan. El maestro tiene, pero no posee. Actúa, mas no espera nada. Cuando su obra termina, la olvida. Por eso es imperecedera. El siguiente verso que quiero compartirte es el número 7. El Tao es infinito y eterno. ¿Por qué es eterno? Nunca nació, así que no puede morir. ¿Por qué es infinito? No tiene deseos para sí, así que está presente en todos los seres. El maestro se queda detrás, por eso está adelante.
Está desapegado de todo, por eso es uno con todo, porque se ha desprendido de sí, su plenitud es perfecta. El verso número 8 es: la bondad suprema es como el agua, que todo lo nutre sin pretenderlo. Se contenta con los lugares inferiores que la gente desdeña. Por eso sé como el Tao. Al morar, vive cerca del suelo. Al pensar, mantente en lo simple. En el conflicto, sé considerado y generoso. Al gobernar, no intentes controlar. Al trabajar, haz lo que disfrutes. En la vida familiar, permanece plenamente presente. Cuando te contentes con ser simplemente tú mismo y no te compares ni compitas, todos te respetarán. El siguiente verso que quiero compartirte es el número 9. Llena tu cuenco hasta el borde y acabará rebosando. Afila de continuo el cuchillo y lo hallarás romo. Persigue el dinero y la seguridad y tu corazón jamás podrá liberarse. Persigue la aprobación de la gente y serás su prisionero. Haz tu tarea, después retírate. He aquí la única senda hacia la serenidad. El siguiente verso que quiero compartirte es el número 10. ¿Puedes disuadir a tu mente de su vagabundeo y permanecer en la unidad original? ¿Puedes dejar que tu cuerpo se torne flexible como el de un recién nacido? ¿Puedes limpiar tu visión interior hasta ver solo la luz? ¿Puedes amar a la gente y guiarla sin imponer tu voluntad? ¿Puedes afrontar los asuntos más vitales dejando que los eventos sigan su curso? ¿Puedes distanciarte de tu propia mente para así comprenderlo todo? Dar nacimiento y nutrir, tener sin poseer, actuar sin expectativas, dirigir sin controlar. Esta es la suprema virtud. El siguiente verso es el número 11. Unimos los radios en una rueda, pero es el agujero central lo que permite que el carro se mueva. Torneamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos en ella. Hincamos estacas para construir una cabaña, pero es el espacio interior lo que la hace habitable. Trabajamos con el ser, pero es el no ser lo que usamos. Otro verso que quiero compartirte de estos 81 capítulos es el número 27 y dice: un buen viajero no tiene planes fijos, ni está empeñado en llegar a parte alguna. Un buen artista permite que su intuición le guíe a donde quiera que vaya. Un buen científico se libra de conceptos y mantiene su mente abierta a lo que es. Así, el maestro es accesible a todos y no rechaza a nadie. Emplea todas las situaciones y no desperdicia nada. A esto se le llama encarnar la luz. ¿Qué es un buen hombre sino maestro de un hombre malo? ¿Qué es un mal hombre sino la tarea de un hombre bueno? Si no comprendes esto, te perderás, por inteligente que seas. Ese es el gran secreto. Otro de los versos que me parece interesante es el número 29 y dice: ¿quieres mejorar el mundo? No creo que pueda hacerse. El mundo es sagrado, no puede mejorarse. Si lo manoseas, lo arruinarás. Si lo tratas como un objeto, lo perderás. Hay un tiempo para estar delante y un tiempo para estar detrás. Un tiempo para estar en movimiento y un tiempo para estar en descanso. Un tiempo para estar vigoroso y un tiempo para estar exhausto. Un tiempo para estar a salvo y un tiempo para estar en peligro. El maestro ve las cosas tal cual son, sin intentar controlarlas. Deja que sigan su propio curso y reside en el centro del círculo. El verso que también quiero compartirte es el número 30 y dice: quien permanece en el Tao al gobernar a los hombres no intenta forzar un resultado ni derrotar al enemigo por la fuerza de las armas. Para cada fuerza hay una contrafuerza. La violencia, aunque bien intencionada, siempre recae sobre uno mismo. El maestro hace su tarea y después se detiene. Comprende que siempre el universo escapa a todo control y que intentar dominar los eventos es ir a contracorriente del Tao. Puesto que cree en sí mismo, no intenta convencer a nadie. Puesto que está contento consigo, no necesita la aprobación de otros. Puesto que se acepta a sí mismo, el mundo entero lo acepta. Y el último de los capítulos o los versos que quiero compartirte es el número 33 y dice: conocer a otros es inteligencia.
Conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. Ser maestro de otros es fuerza. Ser maestro de sí mismo es verdadero poder. Si comprendes que tienes suficiente, eres auténticamente rico. Si permaneces en el centro y abrazas la muerte de todo corazón, perdurarás para siempre. Qué increíble, ¿no? Todos estos versos, y bueno, los 81 versos son increíbles, están llenos de sabiduría, incluso cada línea la puedes comprender y tienen significados profundos sobre cómo vivir plenamente. Y como ya lo escuchaste, cada uno de ellos tiene un significado especial para cada persona, porque tú puedes interpretar o dar la interpretación que consideres en un momento específico de la vida. Por eso también está relacionado con el desarrollo. La filosofía y este tipo de tradiciones es parte de la cultura y es parte del conocimiento que te animo a que revises y a que aprendas. Incluso puedes descubrir cosas interesantes que probablemente antes no habías tenido oportunidad de reflexionar. Así que ahora ya lo sabes. Estos son algunos de los versos del Tao Te Ching de Lao Tzu, que es filosofía milenaria china y que nos comparte una buena sabiduría para estar en armonía con el mundo, con la naturaleza y con todos los seres vivos que nos rodean. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.